Hola a todos, les habla Rey. Cuando vives en una comunidad, lo mejor es mantenerse en buenos términos con tus vecinos. Pero eso no siempre es fácil, y más cuando tus vecinos tienen tendencias problemáticas. En el video de hoy veremos desde un ladrón de gatos hasta una discusión sobre paliar la nieve que resultó en una tragedia, pues estas son 10 historias de vecinos que terminaron mal. Número 10. La vecina asesina. Debra Kinsey llamó al 911 para informar que su vecina había sido asesinada. Más tarde, la policía descubrió que antes de llamar al 911, había estado en una casa de empeño local empeñando 3 de los anillos de la víctima, y que también había estado usando ropa empapada en sangre. Esta es una criminal bastante descuidada y obviamente la atraparon. Aparentemente, Debra había sido la vecina loca de al lado, con condenas anteriores que incluían posesión de drogas, robo y contrabando en prisión. Recientemente dijo a los periodistas que cuando vivía en la calle, la gente la llamaba Bambi. Básicamente, estaba loca. Pero su locura alcanzó un punto máximo cuando apuñaló a su vecina, Charlotte Nicholas, aproximadamente 70 veces en la cabeza y el cuello con un cuchillo y un destornillador. Había apuñalado a su vecina con tanta fuerza que la hoja del cuchillo se rompió y se clavó en el cuerpo de Charlotte, según la oficina del médico forense. Uno de los amigos de Charlotte de la escuela secundaria le dijo a la policía que la víctima le tenía miedo a Debra y que Debra tenía un historial de golpearla y robar sus cosas. Luego, la violencia alcanzó su punto máximo. Aún no está claro cuál fue exactamente el motivo detrás del apuñalamiento, pero Debra fue arrestada y desde entonces está en la cárcel sin derecho a fianza. Debra afirmó que no podía recordar nada de lo que pasó. Afortunadamente para el resto de la sociedad, esa excusa no servirá en un tribunal de justicia. Número 9. Ladrona de gatos. A veces los vecinos roban mascotas. Una vecina se enojó cuando descubrió que su vecina estaba tratando de convencer a su gato de que entrara a su casa. La vecina había estado atrayendo al gato a su casa con comida. Le había dado al gato su propio plato de comida e incluso se la vio recoger al gato y llevarlo a su casa. El pobre gato ganó un montón de peso extra porque estaba comiendo de 2 tazones de comida diferentes. La vecina no sabía qué hacer con la situación, así que puso una amable carta en la puerta de su vecina pidiéndole que se mantuviera alejada de su precioso gato, que solo quería pasar el rato en el vecindario y hacer cosas de gato. Y para empeorar las cosas, el gato tenía una dieta cara prescrita por el veterinario y se suponía que solo debía comer ciertos alimentos. La extraña vecina ladrona de gatos no sabía el tipo de comida adecuado para alimentar al felino, lo que lo ponía en peligro de enfermarse. Al final del día, este fue solo otro ejemplo de una vecina extraña que sobrepasó los límites. Número 8. Ataque a un senador. El senador Rand Paul fue atacado por su vecino René Boucher y fue acusado de agredir a un miembro del Congreso. Según los fiscales federales, el vecino del senador se volvió loco después de presenciar a Paul apilando matorrales en su césped, demasiado cerca de su propiedad. En lugar de lidiar con la situación como una persona normal, el vecino derribó a Paul y lo atacó. El senador llevaba auriculares cuando ocurrió el incidente, cortando el césped y ocupándose de sus propios asuntos. Su vecino lo atacó por la espalda, tirándolo al suelo y gritando. El senador logró apartar a su vecino, intercambiaron algunas palabras acaloradas y la situación se calmó. Sin embargo, el senador sufrió 5 fracturas de costillas por el ataque, lo que provocó que requiriera atención médica y luego contrajo neumonía. El fiscal federal Josh Mickler dijo a los periodistas que agredir a un miembro del Congreso es un delito grave, y aunque el ataque no tuvo motivaciones políticas, el vecino va a sufrir las consecuencias. Después de todo, atacó a un senador de los Estados Unidos. Según NBC News, el vecino ahora enfrenta una pena de prisión de hasta 10 años y una multa de hasta $250,000. Esa es una fuerte ofensa solo por enfrentar a alguien del gobierno. Los hombres habían sido vecinos durante unos 17 años, durante los cuales hubo inconvenientes. El senador probablemente se alegrará de que su molesto vecino se vaya a la cárcel durante la próxima década. ¿Alguna vez has tratado con un vecino molesto? ¿Qué hizo para molestarte? ¿Te mudaste o resolvieron el problema? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda suscribirte para más videos intensos como este. Número 7. El vecino de la excavadora. Un hombre en Washington recientemente se hartó de sus vecinos y decidió hacer un alboroto. Pero esto sería un alboroto que sus vecinos nunca podrían olvidar. Este sujeto se subió a una excavadora y la condujo a través de 4 casas, derribando una de las casas de sus cimientos y cortando el suministro eléctrico a varios miles de personas. Según The Daily Mail, Barry Swagel había estado discutiendo con sus vecinos sobre una valla que pensaba que
estaba demasiado cerca de su casa al oeste de Seattle. Todo el estrés sobre la cerca se acumuló hasta que el señor Swaddle perdió la cabeza y se subió a su excavadora, aplastó la camioneta de su vecino, destruyó varias de las casas de sus vecinos conduciendo literalmente a través de ellas, destrozando sus cocinas y salas de estar. La única buena noticia es que nadie resultó herido durante el colapso mental del hombre. Si te estás preguntando qué tipo de excavadora usó este sujeto para destruir su vecindario, era una International Harvester TD25, algo que se usa típicamente en operaciones de tala. Fue lo suficientemente poderosa como para demoler casas sólidas y derribar un poste eléctrico de 21 metros. Se restableció la energía después de un par de horas, y Barry fue arrestado por cargos de comportamiento malicioso. Si alguna vez reconcilió su loco ataque con sus vecinos o no, es una incógnita. Número 6. Vecino loco. Hablando de ataques de locura, un vecino en San Antonio fue arrestado recientemente por destruir una propiedad, romper la ventana de un automóvil y luego golpear a una mujer en la cara después de irrumpir en la casa de alguien en el noroeste del condado de Bexar. Se llamó a la policía en la tarde cuando alguien informó de un robo en curso. El presunto ladrón era en realidad solo un vecino enojado, que se había ido a la puerta de al lado, golpeó la puerta y luego comenzó a tirar los muebles exteriores de su vecina por todo el césped. Rompió una de las ventanillas del auto de su vecina, y cuando finalmente llegó la policía, el sujeto perdió la cabeza y golpeó a su vecina con ira. La policía se vio obligada a golpear al vecino y luego tirarlo al suelo para someterlo. Desafortunadamente no está claro qué impulsó al hombre a actuar de esta manera. No sabemos por qué estaba destruyendo la propiedad de su vecina y golpeándola. Hasta donde sabemos, el hombre enojado será acusado de robo y posiblemente un puñado de otros cargos. Número 5. Vecina ofendida. Cuando un hombre en Nueva Jersey puso algunos maniquíes en su jardín como parte de una exhibición de Pascua, la gente del vecindario perdió la cabeza. Esto se debió a que los maniquíes estaban vestidos con lencería diminuta y equipados con canastas de Pascua llenas de huevos. Todos los maniquíes tenían diferentes pelucas, estaban vestidos con atuendos muy atrevidos y a los vecinos no les gustó. Una mujer se sintió tan excepcionalmente ofendida por los maniquíes y sus medias rojas que se fue a la propiedad de su vecino y tumbó la exhibición. La mujer dijo a los reporteros en el lugar que la exhibición era repugnante y que su hijo de 16 años no necesitaba ver tanta suciedad. Eso es como si no existiera el internet. Pero para Wayne Gangi, que hizo la exhibición en primer lugar, se suponía que era una broma divertida. Nunca imaginó que algunos de sus vecinos se sentirían tan ofendidos por sus decoraciones de Pascua. La mujer que decidió quitar su exhibición frente a las cámaras de noticias locales causó daños por cerca de $1,000. Posteriormente, fue investigada por vandalismo, pero hasta donde sabemos no se han presentado cargos. Y considerando que Wayne había exhibido sus traviesos maniquíes anteriormente para el día de San Valentín y el día de San Patricio, es probable que también los coloque para los próximos días feriados, a pesar de lo que puedan pensar sus vecinos enojados. Número 4. Ataque por ruido de carro. No hay nada tan malo como tener un vecino al que le gusta acelerar el motor a todas horas del día, pero a todos nos ha pasado. Cuando Aaron Robinson compró un Ford Mustang GT gris, nunca tuvo la intención de convertirse en uno de esos molestos vecinos. No era culpa suya que su Mustang fuera ruidoso. Cada vez que Aaron llegaba o salía de su casa, uno de sus vecinos se molestaba por todo el ruido que hacía su nuevo Mustang. Un vecino se molestó tanto que destrozó su auto nuevo. Pero no solo le pusieron una nota en el auto, sino que le tiraron un huevo. De hecho, pusieron espuma expansiva dentro de los tubos de escape. La espuma expansiva se usa típicamente en la construcción de paneles de yeso, y una vez que la espuma se seca, es casi imposible deshacerse de ella. Incluso después de que Aaron raspó la mayor parte de la espuma de los tubos de escape, gran parte aún permanecía y terminó derritiéndose. Las puntas cromadas de los tubos de escape ahora están arruinadas y deberán ser reemplazadas. Desafortunadamente para Aaron, no sabía exactamente qué vecinos habían destrozado su vehículo. Escribieron una nota realmente horrible, dándole a Aaron un ultimátum de que debía eliminar el ruido que producía su auto o pagar las consecuencias. Se parecía mucho a una amenaza de muerte, y la carta decía que ni siquiera llamar a la policía mantendría a Aaron a salvo. Número 3. Una vecina perturbada. Una mujer llamada Karen fue captada por una cámara destruyendo el automóvil de su vecino mientras empuñaba 2 martillos. Esto sucedió en un vecindario de Los Ángeles, cuando una mujer local decidió que golpearía el auto estacionado de su vecino con un par de martillos antes de ordenarle que saliera del vecindario. El dueño del vehículo capturó a la loca en el acto, grabó el incidente en su teléfono y luego llamó a la policía. Además, la vecina entró en su patio y comenzó a atacar sus contenedores de basura con los martillos. Estaba
claramente perturbada. De acuerdo a lo que dijo la víctima a los reporteros, la vecina había salido de su casa sin ningún motivo, solo para dañar su auto con los martillos. La arrestaron cuando llegó la policía, pero la liberaron al día siguiente. Y esta es una clásica pesadilla de una vecina como Karen. La mujer cuyo automóvil resultó dañado era en realidad la hermana del sujeto que se había mudado a la casa junto a ella aproximadamente un año antes. Y desde entonces no habían experimentado más que problemas, incluidos insultos raciales y ahora actos de violencia. Número 2. Secuestradora de bebés. La policía de Florida acaba de arrestar a una mujer llamada Hannah Brown después de que intentó robar a los hijos de su vecino temprano en la mañana. Intentó irrumpir en la casa de su vecino y secuestrar a su bebé de 9 meses. Y eso fue después de no poder secuestrar a un niño de 1 año de una casa diferente. Hannah simplemente se despertó y decidió que iba a hacer una ola de secuestros de bebés en su propio vecindario. Se llamó a la policía cerca de las 2 de la mañana, cuando una madre horrorizada sorprendió a Hannah dentro de su casa tratando de arrancar a su bebé de los brazos de su hija mayor, que estaba aterrorizada y trataba de proteger a la bebé. Aún más perturbador es el video del timbre que muestra a Hannah en la puerta principal tratando de entrar a su casa, que luego se publicó en línea. Afortunadamente, en este caso el bebé se mantuvo completamente a salvo. Hannah Brown claramente había estado experimentando algunos problemas mentales, y una de las casi víctimas dijo que creía que la mujer estaba drogada. Ella había estado despotricando que estaba dentro de la casa para llevarse a los bebés, que necesitaba a los bebés y que iba a proteger a todos los bebés. Más tarde se descubrió que Hannah Brown era vecina cercana de estas personas, aunque ninguno de ellos había tenido contacto con ella antes. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente locas. Cuando la policía fue a su casa, encontraron a 2 niños menores de 5 años sentados solos. En el momento del arresto de Hannah, no estaba claro a quién pertenecían exactamente los niños, y si de alguna manera se los había robado a otros vecinos. Número 1. La masacre de la pala de nieve. Una de las disputas más mortales en la historia de los vecinos ocurrió en 2021 en Pensilvania, cuando una discusión sobre la remoción de nieve dejó a 3 vecinos fallecidos. Según Global News, la disputa había estado sucediendo en el vecindario durante mucho tiempo, y cuando en febrero una tormenta invernal provocó la caída de grandes cantidades de nieve en Pensilvania, las cosas realmente se calentaron. La discusión terminó cerca de las 9 de la mañana de un lunes, cuando una pareja estaba limpiando la nieve de sus lugares de estacionamiento y tirándola en la propiedad de su vecino al otro lado de la calle. Bueno, el vecino no estaba muy contento con el lugar donde estaban tirando la nieve. Estalló una discusión. La pareja y el vecino comenzaron a insultarse, y luego el vecino enojado entró en su casa. Parecía que todo había terminado, pero en cambio, el vecino salió de su casa con una pistola y mató a tiros a Jane y Lisa Goy antes de entrar y cerrar la puerta. El vecino enojado apareció varios minutos después con un rifle automático y volvió a dispararles entre 15 y 20 veces. Al final del día llamaron a la policía y encontraron al vecino muerto dentro de su casa. El vecindario estaba conmocionado. Todas las partes en conflicto habían fallecido y un niño pequeño desafortunado fue transferido a la custodia de sus abuelos. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la peor pelea en la que te has metido con tu vecino? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un pulgar arriba y activar las notificaciones para no perderte más videos interesantes.